Dicen que la distancia es el olvido, pero en mi caso la distancia es la perspectiva. Me asomo de vez en cuando a las redes sociales y más allá de politiquerías, de que si esta dijo, que si aquel quiso decir, que si tu oposición lo cambiaste, que si Lando le responde a una bravucona que le dijo métete la visa por donde más quieran, etcétera. Fuera de todas estas discusiones que en el fondo significan poco por mucho ruido que hagan, desde la distancia lo que uno observa es los pasos que ha decidido seguir el gobierno de Trump para cada vez ir minando las libertades individuales, las libertades de protesta y con esta escena incluso el respeto a los poderes, porque un senador de la República de Estados Unidos es tomado por agentes, es sometido, es puesto con esposas. El senador Alex Padilla, cuando intentaba hacerle una pregunta a la, por decirlo menos, polémica y racista y escandalosista Kristi Noem. Esta es la imagen que se ha viralizado. Si esto se le hace a un senador, ¿qué es lo que podría hacer este gobierno a cualquier ciudadano? Y peor aún, ¿dónde estarían los derechos de cualquier persona que esté en los Estados Unidos sin documentos? Básicamente eso es lo que se ve en esa imagen. El atropello total a los derechos. Y claro, en una escalada del gobierno de Donald Trump en contra de los migrantes, la escalada del odio y también una escalada que va en paralelo imponiendo el terror a quienes se atrevan a expresarse. Es decir, el fin de la raíz más sólida o de uno de los fundamentos más sólidos de esa democracia, que es la libertad de expresión. Como lo ha expuesto en mensaje tras mensaje el gobernador de California, el gobernador Newsom, que yo digo que hay que ponerle gobernador Newsom, el nuevo sol. Es el sol naciente para los demócratas y también la voz naciente, que es la única que de manera frontal y pues sí, y quizás sin miedo, ha querido enfrentar al autoritarismo que está mostrando tener Donald Trump, no respetando el federalismo estadounidense, no respetando el derecho a manifestarse y muchas más acciones que parecen poner en riesgo a Estados Unidos como democracia. Focusing on undocumented immigrants with serious criminal records and people with final deportation orders, a strategy both parties have long supported. This administration is pushing mass deportations, indiscriminately targeting hardworking immigrant families, regardless of their roots or risk. What's happening right now is very different than anything we've seen before. On Saturday morning, when federal agents jumped out of an unmarked van near a Home Depot parking lot, they began grabbing people, a deliberate targeting of a heavily Latino suburb. A similar scene played out when a clothing company was raided downtown. In other actions, a U.S. citizen, 9 months pregnant, was arrested, a 4-year-old girl taken, families separated, friends quite literally disappearing. In response, everyday Angelenos came out to exercise their constitutional right to free speech and assembly, to protest their government's actions. In turn, the state of California and the city and county of Los Angeles sent our police officers to help keep the peace. And with some exceptions, they were successful. Like many states, California is no stranger to this sort of unrest. We manage it regularly and with our own law enforcement. But this, again, was different. What then ensued was the use of tear gas, flashbang grenades, rubber bullets, federal agents detaining people and undermining their due process rights. Donald Trump
without consulting California law enforcement leaders, commandeered 2,000 of our state's National Guard members to deploy on our streets, illegally and for no reason. This brazen abuse of power by a sitting president inflamed a combustible situation, putting our people, our officers, and even our National Guard at risk. That's when the downward spiral began. He doubled down on his dangerous National Guard deployment by fanning the flames even harder. And the president, he did it on purpose. Y hablaba yo de la distancia no como olvido, sino de la distancia como perspectiva. Porque lo que estamos viendo en tiempo real es, pues de alguna manera, el desmantelamiento de los valores más profundos de la democracia estadounidense. El valor de la libertad de expresarse, el valor a disentir, el valor de la libertad de disentir. Tanto en México hemos sobado, manoseado la idea de que bordeábamos el autoritarismo, de que podemos caer en parecernos a Venezuela y teniendo al lado a Estados Unidos sin tantos avisos, sin advertencias, conociendo a Trump, que de hecho intentó dar un golpe de Estado el 6 de enero, viendo en tiempo real pues los intentos y golpes autoritarios de este gobierno que cree que su voz debe de ser la única y que solamente baja el volumen a las agresiones en contra de migrantes, como publicó hace tan solo una hora el gobernador de California, que está echando reversa porque teme por los trabajos, claro, en los campos de Estados Unidos, en muchos sectores que dependen fuertemente de los migrantes y que están siendo secuestrados con violencia. Así es el término que usa el gobernador de California. Una mujer embarazada de 9 meses, un niño abandonado, sixth grader de 6º año, que no es 6º año, creo que es más chiquillo en Estados Unidos, un sixth grader que no sabe ni dónde están sus papás y que se queda solo en el abandono en Estados Unidos. Estamos viendo una suerte de la persecución política que es, pues sí, que es muy usual de los gobiernos autoritarios, de dictaduras, donde las libertades no existen, donde los derechos no se tienen, donde no hay el debido proceso. Y estas denuncias han venido sobre todo del gobernador de California, quien ya interpuso una demanda no a los Estados Unidos, al gobierno de Donald Trump, justamente por romper de manera ilegal con el pacto federal, con el envío de estos guardias, de la Guardia Nacional estadounidense al estado de California. Y les insisto, como se escriben muchas columnas que se pueden leer tanto aquí en la prensa del Reino Unido como en la estadounidense, pareciera que este es el experimento de Trump para ver cómo puede meter al ejército en estados si es que decide prolongarse o prolongar a su estirpe en el poder. Estamos viendo en tiempo real a un hombre que no es demócrata. Lo peor del caso, y les digo yo, uno siempre anda en el escándalo, en los discursos, ¡ay, Venezuela llega a México! ¡Ay, Cuba! Y quizás no con elementos tan contundentes como un golpe de Estado que experimentó Estados Unidos cuando Trump no quería reconocer su derrota. También hemos visto cómo se reagrupa
la oposición, los demócratas, que no tenían brújula, que estaban extraviados, que en New Sun, el nuevo sol, han encontrado, yo creo, un liderazgo que posiblemente sea quien pueda dar la batalla en 4 años al trumpismo, que no solamente es abucheado durante la presentación de Los Miserables. Y el cuento se contaba solo, ¿verdad? El chiste se contaba solo, sino que también va cayendo de manera vertiginosa en las encuestas, porque solamente sirve a una ala muy dura y muy racista de los estadounidenses. Y claro, solamente se sirve y se escucha a sí mismo. Está la ceguera que incluso vemos en ataques de soberbia y de locura de poder a personajes que de verdad, digo, que parecen como una mala réplica de la protagonista de la película Legally Blonde, ya saben, la vocera de la Casa Blanca, que ya hasta dice que hay preguntas estúpidas y simplemente muestra el desprecio por la prensa. Y ojo, en el caso de Estados Unidos, no solamente son ataques y descalificar me cae gordo New York Times, como quizás hemos escuchado en nuestro país desde los tiempos de López Obrador, esta descalificación a medios convencionales que no le eran favorables a López Obrador. No le gustaba Latinus, no le gustaba Reforma, pero no fueron expulsados del Palacio Nacional. Y en el caso estadounidense hemos visto cómo bueno, pues ya tienen a sus influencers haciendo unas preguntas de lo más brutas. Lo inauguró justamente esta niña de Legally Blonde, cuyo nombre ni me puedo acordar, pero la de Legally Blonde siendo una versión inteligente, esta no lo creo. ¿Fue a Harvard? No lo creo, no lo sé, no lo voy a garantizar ni tampoco lo voy a afirmar. Pero bueno, lo que les estoy diciendo es que tuvieron su episodio con AP cuando la sacaron del pool de prensa. Es decir, hay acciones reales para censurar medios, para amedrentar a universidades, para inhibir el pensamiento libre. Y en el extremo de ello, no solo la imagen que les mostré en el video pasado de la bala de goma en contra de una reportera australiana, sino el hecho de decir que las protestas son violentas, que lo que están haciendo, porque no son migrantes sin documentos quienes se manifiestan en su mayoría, han sido los vecinos que ya viven en Estados Unidos, que nacieron en Estados Unidos, estadounidenses, que no están de acuerdo en ver ese trato para con sus empleados, para con sus vecinos, para con sus amigos, en un estado que ha conocido de la tradición multicultural de la migración desde hace muchos años, quizás el estado pues con mayor arraigo en ese sentido. Por eso les digo, viendo esto a la distancia, para mí es de verdad estar viendo el fin de la democracia estadounidense en tiempo real y preguntarme en qué adefesio se va a convertir ese sistema político que acusa al migrante sin documentos de ser violador, criminal y sin ningún debido proceso intenta con redadas expulsar y sin ningún debido proceso intenta aterrorizar, hacer a incomodar a todo aquel que no parezca rubio de ojos azules, wasp, como dicen ellos, hacerlos sentir fuera de lugar o obligarlos a vivir escondidos debajo de una cloaca, como si estuviéramos, insisto, en los tiempos del apartheid de Sudáfrica, donde separabas a los barrios y casi, bueno, y no es casi, hacían
a las personas de color cruzar a trabajar en las zonas afluentes blancas de Sudáfrica usando un pasaporte. Y lo que digo ni siquiera es tan loco cuando ya tuvimos la experiencia de ver a Trump insultar al presidente de Sudáfrica y decirle que la discriminación la padecían los ciudadanos blancos de ese país. De ese tamaño lo que estamos viendo suceder ante nuestros ojos. Estamos en el quiebre de las democracias.